¿Qué hora es? A las 8:53. Hostia puta, llegamos como 2 meses tarde a grabar otro vídeo. Bienvenidas y bienvenidos otro día más a la Trinchera de Cristal, después de un largo verano en el cual teníamos bastante trabajo. O sea, bastante calor. No es que tuviésemos esto olvidado, sino que aquí, cerrado, sin aire acondicionado ni nada por el estilo, no. Es doloroso, es doloroso. Pero bueno, hemos vuelto ya, por fin, después de mucho tiempo. Así que, empezamos. Sobre el laicismo. ¿Qué es el laicismo? ¿De dónde viene esta palabra? ¿Qué significa? Vamos a verlo. El laicismo es un pensamiento político que considera que la religión y el poder estatal deben estar separados, ya que cualquier aspecto que haga referencia a la fe tiene que permanecer en el ámbito privado de aquellas personas que son creyentes. Mientras que el poder estatal tiene que gestionar una convivencia en la que quepan todos, tanto los que no creen como los practicantes de cualquier tipo de religión. ¿Cuándo surge el pensamiento laico? Intelectuales ilustrados en el siglo XVII estudiaron y analizaron la connivencia entre religión y poder político durante la historia. Entendieron que el matrimonio entre Iglesia y Estado derivaba siempre en tiranía, ya que era el poder religioso el que justificaba el estatus de los privilegiados, monarcas y nobles, a cambio de que estos les diesen donaciones en forma de riquezas y tierras para financiar a su iglesia. De esta forma se entiende el funcionamiento de los estados confesionales, donde una única religión se hace con el monopolio de toda la moral pública, imponiendo así restricciones y limitaciones a la población. Habitualmente los estados confesionales son intolerantes con otro tipo de religiones o con las personas que no son creyentes. Mucha gente confunde los conceptos laicismo y ateísmo. Bueno, pues ¿en qué se diferencian estos dos conceptos? Pues bueno, el ateísmo es simplemente la negación de la existencia de Dios. En cambio, una persona laica cree que el poder político está para servir a toda la población, sin hacer distinciones de ningún tipo, dejando la religión para el ámbito privado de sus creyentes, quienes de manera interna deben gestionar su propia iglesia, sin usar recursos estatales, o al menos usando los mismos que podría usar cualquier otro ciudadano. De hecho, una persona laica puede ser creyente y practicante sin entrar en ningún tipo de contradicción, ya que no pretende imponer su fe a ninguna otra persona. Es decir, dentro del laicismo caben todos, tanto los creyentes como los no creyentes. El primer estado que se puede considerar laico fue Francia. En 1789 estalla la Revolución Francesa, cuando el pueblo se levanta en armas contra la clase más privilegiada, que vivía con todo tipo de lujos mientras las masas populares pasaban hambre. Durante ese conflicto, la Iglesia Católica fue señalada de ser cómplice del rey de la nobleza, así que fue apartada para dar paso a lo que fue el nuevo Estado francés. ¿Qué países podemos considerar laicos en la actualidad? Pues los más importantes son Francia, Alemania, Suiza, Italia, Australia, Corea del Sur, México y un largo etcétera. ¿Y España? ¿Es un Estado laico? Bueno, en la Constitución pone que es un Estado aconfesional. Lo que pasa es que vemos cómo su administración gestiona gran parte de los ingresos de la Iglesia Católica, convirtiéndose en un recaudador de impuestos para la misma, algo que no hace para ninguna otra iglesia. En la actualidad, ¿la Iglesia sigue teniendo poder en los países no laicos? Pues sí, por ejemplo en los países donde está prohibida la investigación con células madre que proceden de embriones. También son profundamente reaccionarios contra el matrimonio igualitario y el derecho al aborto. Y ya para acabar el vídeo vamos a poner unos cuantos ejemplos de intolerancia religiosa que había en los estados confesionales durante la historia. Por ejemplo, en el Imperio Romano se perseguía a los cristianos simplemente por profesar esa religión, los cuales eran lanzados a los coliseos donde los leones los comían vivos. Otro ejemplo es la Inquisición española, que en el siglo XV se encargaba de perseguir a los falsos conversos al catolicismo, es decir, aquellos judíos o musulmanes que se hacían pasar por cristianos católicos. Una de las cosas que hacían era torturarlos, aquellos que fueran sospechosos, para que confesaran y así poderlos juzgar y después ser quemados vivos en hogueras. Y para no mirar tan atrás vamos a poner un ejemplo de la actualidad. Por ejemplo, el Daesh, que en Siria y en Irak persigue a todos aquellos que no sean creyentes de la religión musulmana, pero wahhabita, que es una rama del Islam mucho más radical y extremista. Y hasta aquí 4 pinceladas sobre lo que ha sido el laicismo. Muchas gracias por ver este vídeo, esperamos que hayáis aprendido algo y nos vemos próximamente. Religión. Mierda, tenías puesto. Te voy a matar. A matar.
¡Ventilador! A cambio de que esto les diesen donaciones en forma de riqueza... No, mierda. Mal. A cambio de que esto les diesen donaciones en forma de riquezas y tierras para financiar a su iglesia. Chan. Dejando la religión para el ámbito privado de sus clientes, iba a decir. Sí. Oh, muy bien. Lo he grabado. Bueno. Corea del Sur y una larga... Y... Vamos, Javi, no te derrumbes. Escribid algo. Dejadnos algo en los comentarios, like. ¿no? Algo ahí... Algo bonito. Algo bonito. Adiós. Adiós. Adiós.